Chao pueblo, bienvenidos a este canal y bienvenidos a este episodio donde haré un poco un resumen de cómo está la plantilla de la Juventus en este momento de cara al Mundial. ¿Quiénes son los jugadores que van a estar a disposición de Igor Tudor y cuáles son aquellos rumores de mercado que podrían cumplirse durante esta ventana de mercado si es que la Juventus se apresura, pero lo más probable es que se vayan a hacer en la segunda ventana de mercado de este verano? Obviamente, antes de empezar, los invito a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan. Tres cosas facilitas que a nosotros nos ayudan muchísimo para alcanzar muchísimo más juventini alrededor del mundo que todavía no conocen a Pueblo Juve como su casa. Así que chicos, se me ocurrió para empezar la semana un resumen. ¿Cómo está la plantilla? Llevamos una semana que Igor Tudor ha estado trabajando con el equipo, ciertos elementos regresaron de vacaciones, otros siguieron con sus selecciones internacionales, sus selecciones nacionales para los diferentes compromisos. Durante esta semana empezarán a regresar los demás. Por cierto, aprovechamos para felicitar a Conceição y Renato Veiga por conseguir ese trofeo de la Nations League. Y bueno, mientras se va acoplando el resto de jugadores, pues podemos empezar a ver, ¿no?, algunas novedades de lo que estaría disponible para Igor Tudor. Y me pareció la mejor forma de empezar esta semana de cara a todas las noticias que van a empezar a salir en cuanto a esto, ya que al final de la semana la Juve estaría empezando los planes de viaje para Estados Unidos. Así que yo creo que podemos empezar por algunos de los regresos que no estaban, digamos, en el plan original, ¿no? Cuando empezó todo esto del Mundial de Clubes. Uno de ellos es Daniele Rugani, que obviamente regresó, pero tuvo que irse a la selección nacional italiana. Pero ya forma parte del plantel de la Juventus, así que Igor Tudor podrá contar con él para el Mundial de Clubes y es prácticamente una sustitución de Renato Veiga, porque habíamos hablado que el Chelsea no dio el visto bueno a que Veiga hiciera el Mundial de Clubes con la Juve, así que regresa al Chelsea, pero bueno, recibimos a Rugani. Por otro lado, quien va a regresar, y lo veremos en las imágenes del día de hoy, es Kostic. Filip Kostic regresa por fin a la Juventus después del préstamo en el Fenerbahce, que le fue muy bien, pero al final, pues al parecer el equipo turco no decidió ejercer la cláusula de compra. Y bueno, ahí Igor Tudor tiene alguien más con pie izquierdo que pueda correr esa banda izquierda. Va a ir al Mundial de Clubes con la Juve, el serbio, y él dice que quiere pues tratar de ganarse un puesto, convencer a Tudor. Habiendo dicho eso, Tudor obviamente tiene esta ventana del Mundial de Clubes para comprobarle a la gerencia que él debería ser el entrenador de cara al futuro. Está ya confirmado que Igor Tudor será el entrenador de la Juventus durante el Mundial de Clubes y lo más probable es que quede en el banquillo de la Juve para la próxima temporada. No es 100% confirmado, pero estamos muy cerca de que así sea. Y la verdad es que, pues, en cierta forma tiene sentido. Este fin de semana, con la pausa internacionales por los Juegos de Nations League, también escuchamos por parte de Randal Colomoni, quien durante el final de la semana pasada habíamos escuchado que la Juventus había llegado a un acuerdo con el PSG para que Colomoni pudiera jugar el Mundial de Clubes con la Juve. El mismo Randal confirma en una entrevista al final del último partido que en efecto va a jugar en Estados Unidos con la vecchia señora, que está muy feliz de estar en la Juve y espera poder quedarse. Así que definitivamente hay apertura por parte del jugador para quedarse. El otro delantero que se llevará, ustedes ya vieron en nuestro directo del viernes, se llevará a la Juventus para el Mundial, es Vlahovic, quien estuvo también él con la selección de Serbia durante esta pausa. No le fue muy bien, la verdad, pero por ese lado es un jugador que no tiene un futuro de permanencia en la Juve. Hay mucho interés por parte del Atlético Madrid, algo que nosotros publicamos hace ya varias semanas, si no un mes. Ahorita está empezando a tomar fuerza con algunas de las fuentes en Italia. También se reporta que el Milan estaría muy interesado en Vlahovic, pero no está del todo interesado en pagarle el sueldo que está pidiendo, así que esa pista se está enfriando y el Fenerbahce habría hecho una propuesta oficial tanto a la Juventus como al jugador. A la Juventus le está ofreciendo 30 millones de euros por el delantero, quien tiene un año más de contrato con la Juve, y al delantero le están ofreciendo 10 millones netos por año. Para la Juventus, 30 millones, pues
equivaldrían a hacer una plusvalía de 5 millones, porque al final de este año el peso contable de Dusan Vlahovic en el balance de la Juve es de alrededor de 25 millones. Obviamente esta es la oferta de apertura, yo creo que la Juve podría sacar más dinero e imagino que va a querer esperar para la Copa Mundial de Clubes con la esperanza de que Dusan Vlahovic anote un par de golitos y sea más vendible aún, o por lo menos eso es lo que nos auguramos todos, ¿no? Yo creo que sacar unos 40, 45, quizás hasta 50 si me apuras, sería interesante por parte de la Juve. Veremos en eso. Por otro lado, el rumor que salió el viernes y se confirmó durante el fin de semana es que hay interés por parte de la Premier, particularmente el Arsenal, por Kenan Yildiz, el cual estaría pensando en ofrecer alrededor de 50 y 60 millones por nuestra joya, pero la Juve no tiene algún interés de vender a Kenan Yildiz. Lo quiere blindar, lo valora en alrededor de 100 millones de euros, así que si alguien quiere venir a pedir por Kenan, tienen que venir con tres cifras en los millones. Y le va a hacer una renovación de contrato, aunque recientemente tuvo una renovación, pero le quieren hacer una renovación de contrato hasta el 2030 de entre 3 y 4 millones de euros por año. Él ahorita está ganando poco más de 1.5, así que sería un incremento importante, un voto de confianza importante por parte del club para el 10 de la Juve. En cuanto a los delanteros en el mercado, pues supimos, ¿no? Al final de la semana pasada que la Juventus se desfila de la carrera por Jonathan David, lo cubrimos bastante en la Juve de un minuto también, pero aquí la situación es que, pues, simple y sencillamente la Juve piensa que los costos que está pidiendo David son altísimos. Nosotros lo habíamos dicho varias veces en nuestro directo, en nuestros videos, que no tenía mucho sentido eso de David, gastar tanto dinero por alguien que no está aprobado en una liga como la italiana. Sí es cierto que tuvo un poco de éxito en Champions League, pero las cifras que se están manejando son muy altas, tanto así que muchos equipos se han desfilado y ni siquiera desde la Premier League parece haber interés por el canadiense. Ahora, en cuestión de mercado digamos, más probable, ¿no? Se está empezando a hablar mucho más de Gyökeres como uno de los principales objetivos. Recordemos que la Juventus tuvo a Osimhen como objetivo para el ataque, después suelta a Osimhen cuando se va Giuntoli, tiene a David, parecía que estaba muy cerca de poder cerrar por David, llega como Lee y parece que este le pone el freno de mano y eso se enfría inmediatamente y empieza a surgir el nombre de Gyökeres como uno de los sueños de la actual directiva de la Juventus. Aprovecho para recordarles que el martes va a ser la rueda de presentación el nuevo director general de Comolli, así que podremos ver y aprender de viva voz por parte del director general cuáles son sus ideas y su plan de proyecto para este club. Esperemos también durante la semana salga un poco de noticia, un poco de novedades de quién va a ser el director deportivo de la Juve, porque yo creo que es fundamental para un equipo como la Juve tener un director deportivo que se sepa mover muy bien en Italia. Así que bueno, veremos cómo va surgiendo la situación Gyökeres, veremos cómo va avanzando eso. Y después también hay varios rumores en el lado de la defensa, tanto del lateral como defensa central. Y aquí es interesante porque no necesariamente quiere decir que la Juventus estaría tratando de vender a Cambiaso, ya que pues hubo interés, ¿no? Por Cambiaso durante el invierno desde la Premier, pero yo creo que la Juve se está queriendo reforzar con mejores elementos dentro de lo que es el lateral izquierdo y así tener un poquito más de recambio con Cambiaso o bien usarlo por la banda derecha. Así que los nombres que se están usando, se están, digamos, escuchando muchísimo últimamente son dos. Principalmente sería el de Gutiérrez, del Girona, que lo tienen, es un lateral izquierdo bastante interesante, con velocidad, gol, centro, una buena pierna izquierda y bastante interesante. Ya se rumoraba durante el diciembre que la Juventus lo estaba siguiendo muy de cerca, parece que esa pista se vuelve a encender. Y el otro que sería es Tavares de la Lazio, portugués, quien al final rescata a la Lazio por un muy bajo costo. Se supo saber defender en la liga italiana este último año y la verdad es que lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien, es un tipo muy físico,
quizás menos rápido en cierta forma, ¿no? Menos de regate, pero con una velocidad a fondo bastante interesante y un golpe bastante fuerte. Él también había sido, digamos, rumorado para el mercado de invierno como posible sustituto si al final el Manchester City iba o no por cambiazo. Así que de verdad es que es súper interesante eso y bueno, veremos, ¿no? A mí me parece que ambos perfiles son interesantes. Le permite a la Juventus tener, como dije, este recambio por izquierda, y si al final se recupera Cabal, pues tienes tanto a Cabal como a Kelly, que pueden ser los sustitutos de alguno de estos dos, y tienes tanto a Cambiaso que te puede jugar por derecha como por izquierda. Por ende, se está reforzando esa parte del campo. El otro lado de la moneda, bueno, no tanto del otro lado, en el centro de la defensa se está rumorando de dos integraciones italianas de refuerzo, no tanto para jugar como defensas titulares del centro, sino para tener esa siguiente camada, esa siguiente generación dentro de la defensa italiana. El primero sería Coppola, el cual, bueno, aquí se ve muy lindo con su cachorro, pero Coppola lo vimos debutar también con la selección nacional hace poco, lo vimos jugar contra Noruega y le fue muy mal. Pero bueno, realmente toda Italia jugó muy mal ahí. Al final vimos cómo terminan destituyendo a Spalletti, mientras que el cáncer general que pervade la FIG y el calcio italiano sigue ahí en su poltrona, es donde deberían empezar a limpiar esa situación. Pero bueno, ese es para otro video. Por ahora, Coppola es uno de los que está sonando para apoyar y reforzar el centro de la defensa de la Juventus. Chico joven, alto, obviamente tiene mucha perspectiva de crecimiento, le fue relativamente bien en el Verona este año. Veremos si la Juventus cae por él. O el otro que suena mucho es Leoni, es un jugador del Parma en este caso, bastante interesante, tiene más garra en mi punto de vista, de como yo lo veo, hizo una temporada bastante respetable con el Parma, más joven, eso sí, me parece que está más verde y por ende tiene más margen de mejora, de crecimiento en mi punto de vista. Entre estos dos, entre Coppola y Leoni, a mí me llama más la atención Leoni. Me parece un tipo mucho más disponible, y quizás, no sé, es una percepción mía, no tengo más nada que un sentimiento, ¿no? Estaría muy disponible a aprender, ¿no? A las espaldas de Gatti, de Bremer y etcétera, mientras que Coppola quizás no tenga la misma humildad. Puedo estar totalmente equivocado, pero como les dije, es una percepción mía. Así que estos son los, digamos, los que en rumores son un poquito más avanzados, además de lo de Gyökeres que ya les había comentado. Veremos si la Juventus al final logra cerrar algunos de estos, recordándoles que todavía no hay director deportivo, así que veremos. En teoría, como Lee podría operar como director deportivo, lo sabremos el martes. Yo imagino que uno de los periodistas le preguntará sobre eso. Pero la Juventus, como les dije al final de la semana pasada, me parece mucho más enfocada en construir un proyecto a mediano y largo plazo que tratar de operar en el mercado súbitamente para traer refuerzos para la Copa Mundial de Clubes. Yo creo que la Juventus en general siente que tiene una plantilla suficiente para ir a hacer presencia y competir hasta cierto punto. Si la suerte le sonríe, quizás podría llegar hasta la final y ganar, pero tiene ya la plantilla bastante alineada, y en la parte donde estábamos más livianitos era la situación del ataque, ¿no? No sabíamos si al final Colo se iba a quedar o no, ya quedó eso confirmado, y aprovechando también que se mencionó a Conceição en este video, Conceição también está confirmado como participante con la Juventus en el Mundial de Clubes de la FIFA. Después, obviamente, del Mundial, la Juventus seguirá negociando tanto con el PSG que con el Porto para tratar de extender esos préstamos o bien comprarlos ya de una sola vez por todas. Pero ya tendremos tiempo de hablar más de eso a fondo. Así que chicos, les invito a que dejen en los comentarios su opinión sobre estos nombres que están surgiendo. ¿Prefieren alguno de estos sobre otros? ¿Qué les llama la atención en cuanto a ellos y les parece, ¿no? ¿Qué más debería la Juventus tratar de intervenir en el mercado? No tanto de cara al Mundial de Clubes, sino para planear de lleno la temporada que viene. Ya estamos tocando la situación delanteros, hemos tocado la situación laterales y defensas centrales.
¿Hay algo en la media que deberíamos tocar o pensamos que podremos recuperar a Cub Miners, Douglas Luiz, tenemos el regreso de Miretti, etcétera, etcétera, y ahí estamos bien? Los leo con mucha atención, muchísimas gracias por su atención, no se olviden dejarse me gusta, suscribirse y compartir. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.